Bien, listo. Vamos a continuar entonces con la segunda sesión de esta clase. Bien, hay algo, yo les explicaba ahorita que cuando se tienen muchos segmentadores varios, ¿no? Pues entonces, por ejemplo, yo aquí puedo filtrar por la bodega Arroyo Hondo, decirle que el año 2015 y decirle que me muestre, por ejemplo, enero, ¿cierto? Bueno, ahí tengo tres filtros, ¿cierto? Si yo necesito restablecer la base de datos, el tablero, perdón, entonces tengo que empezar a borrar aquí, venir acá y borrar este, y venir acá y borrar este. Hay una forma de quitar todos los filtros de un tablero en forma automática. Entonces lo vamos a aprender a hacer. Entonces lo que hay que hacer es un marcador. El marcador le va a tomar como una foto a todo el tablero, pero para colocar ese marcador previamente no tiene que haber ningún filtro. O sea que tengo que estar seguro de que estoy viendo el 100% de la información, todo lo que llamamos ahí, todo el universo de datos, ¿no? Entonces, para colocar, para colocar el marcador, primero que todo, no debe haber ningún filtro. Debo estar seguro de no tener ningún filtro activo. Luego sí, entonces me vengo aquí por ver y le voy a decir marcador, que es este mismo de acá, ¿no? Es este mismo. Ver y le digo marcador. Entonces, en este marcador, teniendo la precaución de que no vaya a haber ningún filtro activo. Entonces le voy a decir agregar. Aquí en los tres punticos le voy a cambiar el nombre al marcador y le puedo decir sin filtro, ventas netas, tablas. Como se llame la hoja donde esté. Sí, yo le pongo el mismo nombre. Sin filtro, ventas netas, tablas. Listo. Ahí quedó ese marcador. O sea que ese marcador quedó con una foto, como una especie de foto de esa imagen que tiene ahí, ¿sí? Ahora, ese marcador se lo voy a asignar a un botón. Entonces, por insertar, le voy a decir que me inserte un botón y, por ejemplo, que me diga este restablecer. Acuérdense que siempre los botones él los pone aquí al lado izquierdo superior. Por formato, por estilo del botón, en icono, le cambio el color. Entonces, bien, entonces, teniendo seleccionado el botón, por acción, el tipo de acción, le voy a decir que ahora es un marcador y el marcador, entonces le digo que es sin filtro,
ventas netas tablas. Listo, ahí quedó. Bien, entonces, si yo hago la prueba aquí, voy a volver a decirle de Arroyo Hondo del año 2015 y le digo que de febrero. Entonces, si quiero restablecer call control, hago clic aquí y quito todo. ¿Sí? Eso es muy importante porque van a haber tableros que tienen muchos filtros. Entonces, para uno no ponerse en una exhibición, ponerse usted a, ¿qué tal que usted coloque 7 filtros y luego otra vez a quitar los 7 filtros? Entonces, no, aquí restablece de una vez todo, ¿sí? ¿Quedó claro ahí, compañeros? Sí, señor, quedó claro. Bueno, insertemos otra hoja aquí. Ahora vamos a ver las matrices. Las matrices son exactamente las tablas dinámicas de Excel. O sea que se compone de filas, columnas y valores, ¿no? Entonces, voy a colocar aquí una matriz, que es esta matriz. Entonces, en esta matriz, por ejemplo, si él da la forma, ¿sí ves? Puedo colocar columnas, filas y valores, ¿no? Como una tabla dinámica de Excel. ¿Ya? Entonces, yo puedo venir aquí a los datos en ventas. Entonces, decirle que yo quiero saber por bodega la forma de pago, cuánto fueron las ventas netas. ¿Sí? En filas quedó bodega, en columnas quedó forma de pago y en valores quedó el total de las ventas netas. Esa es una matriz. Es una tabla dinámica, ¿no? Yo dije en la clase anterior que todo lo que pongamos sobre este lienzo tiene principio de tabla dinámica. Agrupa, sea una gráfica, sea una tabla, sea una matriz. Él va a agrupar, ¿no? Vamos a darle algo de formato a esto. ¿Sí? ¿La pudieron hacer? En filas va bodega, en columnas va forma de pago y en valores va la medida total ventas netas. Bien, démosle algo de formato. Entonces, en formato, por ejemplo,
Miremos aquí valores. Estas son un poquito más complejas de darle formato. Las tablas son muy fáciles de darles formato, tamaños, colores. Esta es un poquito más dispendiosa. Valores, vamos a ver qué podemos cambiar aquí en valores. Entonces, si yo cambio aquí el tamaño, en valores le estoy cambiando el tamaño a los números. ¿Sí ven? Ahí está lo mismo. Puedo cambiarles tamaños, colocarle color, color al texto, color al fondo, ¿sí? A los valores. Pero quiero cambiarle el tamaño aquí a la fila. Entonces, digámosle encabezados de fila. Para cada parte va a encontrar usted un formato. ¿Sí? Encabezado de fila. Aquí el encabezado de fila. Ah, no, pero no cambies otra cosa aquí. Si es encabezado de columna. Esto sí es lo que quería cambiar. El encabezado de columna. Le puedo colocar un fondo y un color a la letra. Se llama matriz porque sobre el eje X usted puede colocar varias columnas. O sea que yo puedo colocar aquí la bodega y decirle, por ejemplo, por año, lo que no puedo hacer en una tabla. Aquí en la matriz yo sí puedo decirle sobre este eje de las filas, decirle que me haga una jerarquía. Yo le puedo decir por bodega, por año, por mes, por zona, por vendedor, como la tabla dinámica de Excel, exactamente igual. En el área de filas yo puedo colocar varias columnas. Entonces aquí saqué una copia de esta, ¿cierto? Entonces aquí le voy a decir, bueno, sigamos, en la próxima clase trabajamos estos aquí. Por ahorita, solo aquí para que lo aprendan a manejar acá. Entonces, escojo compilar y aquí tengo la fila, ¿sí ves? En fila tengo bodega. Entonces, en esta fila le voy a agregar el año. Usted verá si lo hace antes para que quede el año primer nivel y bodega segundo nivel. O de primer nivel bodega y de segundo nivel de jerarquía el año. Como quiera, como usted le guste presentar el informe. Entonces, voy a agregar aquí en los datos, voy a agregar de la columna de fecha, de la jerarquía de fechas, voy a coger el año y lo voy a poner aquí. Entonces ya me quedaron dos niveles. Y mira que ya me aparece aquí el más, ¿sí ves? Como en Excel, yo le puedo decir aquí botón derecho y le puedo decir expandir al siguiente nivel. Él trae un expandir todo. Expandir al siguiente nivel. Entonces mira que ahí me abrió 2014. Sí, ahí lo abrió todo, ¿sí ves? Sí. ¿Sí? O manualmente, pues yo lo puedo recoger aquí. Como la tabla, es exactamente como la tabla dinámica de Excel. Los que manejen bien tablas dinámicas en Excel lo pueden hacer. Si usted quiere abrir solamente la bodega de Dolores, pues lo abre aquí y solamente ve esa información.
¿Sí? ¿Está claro? Y puede seguir generando niveles aquí, ¿no? De filas, todos los que usted quiera. Pero eso lo puedo hacer porque tengo una matriz. En tablas no puedo hacer eso. En tablas no puedo hacer eso. Lo puedo hacer es en matrices, que puedo generar niveles, ¿ya? Entonces es pararme en la matriz, abro compilar y abro los datos. Entonces usted arrastra aquí a filas el grupo que usted quiera, ¿no? Ahora, si quiere primero el año, entonces lo coge con clic sostenido y lo sube aquí. Cuando le muestre como la filita esa, como la línea gruesita ahí oscura, es porque lo tiene. Entonces, invierte el orden, ¿sí ves? Entonces, primero quedó el año y luego las bodegas, ¿sí? Bien, lo otro que puedo hacer con las tablas también es generar, para un informe, puedo generar indicadores por fila o indicadores por columna o sobre el total general. Un análisis que se llama horizontal, vertical o sobre el total, ¿sí? Lo voy a hacer, voy a copiar este otro aquí, control C y control V, y lo voy a poner acá. Bien. Voy a colocar un análisis horizontal. Entonces, el 100% de ACOPI es 1.121.000.000. El 100% de Arroyo Hondo son 936 millones y así. Para el caso de ACOPI, que es 1.121.000.000, esto está representado en contado en 459, crédito 110, en tarjeta crédito 210 y en tarjeta débito 345. Entonces yo lo que quiero saber es qué porcentaje de participación tiene cada una de estas filas con respecto a su 100%. Cada una de estas filas con respecto a su 100%. Igualito lo hace Excel, como lo vamos a hacer ahorita. Entonces, en la columna de valores voy a agregar nuevamente la medida total ventas netas. O sea, agrego otro total ventas netas. Y este segundo total, que fue el que acabé de colocar ahí, le cambio el cálculo, otra fórmula implícita, que ya viene. Yo solamente lo que tengo que decirle es que esta segunda columna no la asume, que es lo que le está haciendo, ¿no? Entonces aquí, con botón derecho, mostrar valor como, entonces le dice porcentaje del total de fila. Y ahí lo tengo, ¿sí ves? El 100% de cada fila es este valor, ¿no? Y entonces él coge y dice que estos 459 millones representan un 41% de, de este 100%, que el crédito representa el 9,48 de este 100%. ¿Sí? Este es contado y este es contado
y este es el valor de crédito. Con tarjeta C, 1874. Y con tarjeta de débito, pues ahí está el otro valor, ¿sí? Si no lo quiere por filas, lo puede hacer como columna. Sí saben hacer ese informe en las tablas dinámicas de Excel, ¿o no? Pero es igualito. Es lo mismo. Entonces aquí yo lo que hago es, para hacer el otro ejemplo, voy a subir este acá. Voy a ampliar un poquito el lienzo. Entonces, nuevamente por configuración del lienzo personalizado, es decir, 1800 píxeles por, pongámosle unos 900 píxeles. Ahí hice un ejemplo de cada uno. Entonces lo voy a volver a hacer desde cero aquí. Entonces, selecciono la matriz. En filas, puedo hacer aquí directamente clic para no venir aquí a los datos, ¿no? Es otra forma. Yo estaba viniendo aquí a los datos y escogí a los datos, ¿no? Pero ahora yo lo puedo hacer. Inserté la matriz. Me paro aquí en compilar. Entonces le voy a decir que en filas y hago clic aquí en este botón. Entonces él me da el tablerito aquí, si ves. Entonces, en filas le voy a decir que la bodega. Listo. En columnas hago clic y le digo que la forma de pago. Pero aquí tengo un problema que solamente me está sacando. Ah, porque tengo filtrado. Bodega copa. Recuerden que yo puedo hacer un filtro sobre cualquiera de los elementos, ¿no? Puedo filtrar. Bien. Y ahora, en valores, la medida total ventas. Y le voy a decir agregar datos y cojo otra medida total ventas. Y este segundo le voy a decir que el cálculo que quiero es, donde dice mostrar valores como, pero voy a decir porcentaje del total de columna. Ahora el análisis es hacia abajo. Entonces lo que está diciendo es que de contado, ahora el análisis es hacia abajo, porque el 100% ya no está aquí al lado, está es hacia abajo. ¿Sí? Entonces dice que de contado se vendió un billón 187 millones y estos 459 millones con respecto a este total representa el 38,71 y así sucesivamente. Y está el del total general. Control C, control V. Y aquí lo único que hago es cambiar el cálculo.
mostrar valor como porcentaje del total general. Entonces ya es sobre este total, cada valor le pone un indicador, un porcentaje de participación ya sobre el total general. Esos tres mismos uno los hace por las tablas dinámicas de Excel, que son exactamente igual. Pues son unos indicadores básicos, ya después vamos a hacer otros más especializados, ¿no? Pero son los indicadores implícitos que vienen ahí ya en Excel. El truco es colocar en valores la misma medida que esté trabajando, ¿no? Repetirla y se le cambia el cálculo. Bueno, aquí vamos a terminar este ejercicio copiando esto. Y a esto le vamos a cambiar el nombre. Matrices. Estilo del botón. Sí, es difícil que a uno en un comienzo se le queden todas esas propiedades, por eso es que toca sentarse a repasar, a estudiar. Esto se llama matrices. Por acción, navegación de página, pero aquí le coloco matrices. Aquí me faltaría pues hacer el botoncito de retorno. Igual en cada uno de esos se pueden colocar segmentadores, sino que pues no los estoy colocando mientras hacemos un proyecto ya completo, ¿no? Por ahora estamos viendo como cada herramienta así específica. Bueno, esta es una pequeña inducción a Power BI, donde aprendimos cómo se relacionan bases de datos en Power BI, cómo se hace una implementación con algunas funciones y algunas columnas calculadas, cómo se genera una fórmula que es una medida y con base en esas medidas, cómo puedo hacer un tablero. O sea, con esa información básica, usted ya puede hacer un dashboard. ¿Sí? Bien. Grabémoslo, por favor, guardémoslo. Y ahora vamos a empezar a ver una pequeña inducción de Power Query. ¿Listo? Bien, entonces para eso, cerrémoslo. Vamos a trabajar. Si no lo tienen, me dicen, yo se los mando. Trabajemos con esta de permisos. Ahí hay dos bases de datos. ¿Las tienen? Empleados y permisos se llama. Sí, profe, las tengo. Bueno. Realmente cuando yo voy a subir las bases de datos a Power Query, ahora voy a hacer un proyecto, pero resulta que yo tengo que hacer algunas transformaciones especiales. Entonces, yo voy primero a subir estas bases de datos a Power Query. No las voy a subir directamente a Power BI. ¿Por qué decidí subirlas a Power Query? Porque tengo que hacer unos procesos de transformación. Procesos de transformación quiere decir que la quiero pasar algunas columnas a mayúsculas, otras a minúsculas, necesito separar unas columnas, ¿cierto? Necesito hacer un trabajo de arreglar que es más fácil hacerlo en Power Query que en Power BI. Y es como se debe siempre trabajar. Cuando usted va a hacer un proyecto de informes con estas herramientas, lo que uno hace es primero depurar las bases de datos en Power Query. Cuando usted ya las tiene listas en Power Query, genera las consultas. O sea, las consultas son los queries, ¿no?
Usted puede tener una base de datos de 1.000.000 de registros, pero resulta que esa base de datos, cierta información es la suya, no toda. Entonces, yo en lugar de subir el 1.000.000 de registros directamente a Power BI, subo el 1.000.000 de registros a Power Query, arreglo, reduzco la información de acuerdo a mi necesidad y esa información transformada y reducida es la que bajo a Power BI. Sería la forma correcta de trabajar, ¿no? Bien, entonces, miremos algo de esta base de datos de permisos. Bueno, esta tiene un ID del empleado, tiene un permiso, un número de permiso, tiene un canal, un cargo, un estado del contrato, una fecha de permiso y un inicio del permiso y un final del permiso. Esto es tipo fecha, esto es de tipo hora, esto es un cálculo entre las 2 horas y una columna donde dice el tipo de permiso. Pero en esta tabla de permisos, por aquí creo que se fue una hoja 1, vamos a borrarla porque esto no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer, es una tabla dinámica y que se me olvidó borrarla. Puedo quitar esos filtros. Ya esta base de datos tiene un formato de tabla. Aquí dice, ¿por qué sé? Pues porque aquí dice diseño de tabla. Y le han dado un nombre que se llama de permisos, ¿no? Se llama esta tabla. Si la tienen diferente por alguna razón, entonces conviertan la tabla. Si no les aparece diseño de tabla. Entonces le dan control T, que es para convertir la tabla, lo vimos en la clase pasada, y por diseño le dice de permisos. En esta tabla de permisos lo que me falta es el nombre del empleado, porque tengo solamente la cédula. Entonces, por eso, cierro esto, perdón. Por eso es que tengo la otra tabla que se llama empleados, donde ahí sí tengo el ID del empleado, su nombre, su apellido, la ciudad, la fecha de contratación y el sueldo. ¿Sí? Entonces, por eso es que necesito subir las dos bases de datos, porque en la una tengo solamente la cédula y me falta implementar con el nombre y otras cositas aquí ya. También convirtamos la tabla, control T, esta si no tiene formato de tabla. Él me la está marcando hasta la fila 343. Efectivamente, ahí está bien, ¿cierto? Hasta ahí va mi base de datos. Le doy a aceptar. Y aquí mismo, por diseño de tabla, entonces le voy a colocar el nombre de T empleados. Oye, este. ¿Sí? Grabo. Cierro. Entonces voy a conectar estas dos bases de datos con Power BI, pero voy a trabajar con la herramienta de Power Query. Entonces abro un Power BI. Yo lo hago directamente pasándome a Power BI y cargo las bases de datos, pero también lo puedo hacer desde Power BI y luego pasarlas. Pues para mí tiene más sentido irme para Power Query y subirlas directamente a Power Query. Entonces le digo, informe en blanco, y por supuesto él siempre me va a ubicar en Power BI como primera instancia de trabajo. Pero como necesito hacer un proceso primero, antes de los informes,
Es que la zona de Power BI, yo lo explicaba, es como ya la parte final. Yo siempre hago la comparación como una fábrica de muebles. Está la parte de la materia prima donde entra la madera, la cogen, la cepillan, le quitan lo maluco, le untan para que no le entre gorgojo, la arreglan, sacan los pedazos para armar las tablas, las mesas, los muebles, ¿no? Y cuando ya está todo ese material listo, entonces se lo llevan para la parte de decoración. Entonces allá la pintan, la ensamblan, le ponen los bordes, la ponen bonita. Es exactamente igual. Entonces Power Query es la zona de arreglo. Cuando usted ya tiene todo arreglado, entonces manda los datos para Power BI ya listos para poder hacer un buen tablero, ¿sí? Bien, entonces para pasarme a Power Query, simplemente aquí por inicio le digo transformar datos y ya, y ahí me cambio de plataforma. Estoy dentro del mismo Power BI, pero estoy en una sección que se llama Power Query, ¿ya? Que es la zona de transformación. Entonces aquí en Power Query, query es sinónimo de consulta. Una consulta es una base de datos, pero sobre esa base de datos yo le puedo sacar un hijo. Yo puedo tener una base de datos de 50 columnas, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa en Excel? Usted puede tener una tabla, una base de datos de 60 columnas y va a ser una tabla dinámica y resulta que de esas 60 columnas usted no utiliza sino 6 columnas para hacer una tabla dinámica. ¿Sí? En cambio que aquí puede tener 60 columnas, pero le puede decir, no, pero es que yo no necesito esas 60 columnas para hacer el informe. Entonces saca nomás las 6, que es la consulta, es el query. Y esas 6 son las que manda Power BI. Entonces, estás optimizando los datos porque usted no está cargando un montón de información que no le sirve para presentar un informe. Ese es el trabajo que vamos a aprender a hacer. Bien, entonces aquí consultas es sinónimo de query, ¿no? Y un query es el hijo de una consulta o de la unión de varias consultas y yo saco un resumen, o sea, le saco hijos a esa base de datos. Entonces, lo mismo, aquí las bases de datos quedan conectadas también, quedan conectadas a Query y si las bajo a BI, quedan conectadas a Power BI. Si yo hago un cambio en cualquiera de las dos, se actualizan de la una a la otra, ya sea en BI o en Query. Si usted hace un arreglo en la fuente de Excel, inmediatamente también afecta en el Query y en el BI. Entonces aquí se conectan. ¿Cómo las conecto? Entonces por acá dice de otros orígenes, ¿no? Un nuevo origen, perdón, nuevo origen aquí. Y entonces aquí vienen estos se llaman conectores, ¿no? Los conectores esto es una programación que viene interna para que él entienda el formato de la base de datos que estoy subiendo. Lo mismo en Power BI. Cuando yo le digo aquí, voy a volver aquí a Power BI, cerrar y aplicar. Cuando yo le digo aquí obtener datos, todos estos son conectores. ¿Por qué se llaman conectores? Porque dependiendo de la base de datos, él la interpreta, la organiza y la deja hablando en un solo idioma. Eso era lo que pasaba hace muchos años cuando en una empresa, por ejemplo, como Colombina, entonces manejaban Access, manejaban Excel, manejaban SQL y manejaban SharePoint. Y entonces iban a hacer un informe y tenían información en diferentes formatos. Eso era padre y madre arreglar eso. Lo bonito de esto es que hoy en día fácilmente con este programa usted puede coger cualquier formato de base de datos. Haga de cuenta que Power Query es el traductor, entonces le entiende al que maneja inglés, al que maneja español, al que maneja francés, y le dice, venga para acá que yo a ustedes los pongo a hablar en un mismo idioma. Eso es lo que realmente. Entonces, cada uno de estos, por eso es que viene con un formato, porque las bases de datos tienen formatos diferentes de acuerdo al programa de base de datos que yo esté manejando.
Entonces, por eso es que hice libro de Excel, de Dataverse, esto es de Microsoft, ¿cierto? De SQL, bueno, un archivo plano. Puedo jalar una URL y en esa URL, si hay tablas, él se carga todas las tablas que tenga esa URL, archivos PDF, etcétera, ¿ya? Entonces, por eso se llaman conectores, porque son los que van a adaptar la base de datos independientemente del formato que sea, yo tengo que decirle, ¿no? Por eso es que tengo que decirle de Excel, porque si eso fuera estándar, si todas las bases fueran estándar, pues simplemente diría archivo abrir, ¿no? Y venga para acá. Pero resulta que internamente en sistemas cada base de datos tiene un formato que nosotros no lo vemos, pero es un formato que tiene cada base de datos y hay que identificarlo para que él lo transforme y lo deje hablando en un solo idioma. Bien, entonces como mi base de datos es de Excel, entonces le digo voy a utilizar el conector que son para Excel, libro de Excel. Ah, pero perdón, lo vamos a hacer en query, sí, perdón. Transformar datos. Entonces aquí nuevo origen, libro de Excel. Y voy y busco dónde están los archivos. En permisos, me toca subir una por una. Aquí sí las bases de datos no están en un mismo archivo como en el ejercicio anterior, pues hasta ahora no se han inventado subir diferentes archivos al tiempo. Entonces me toca subir uno, este primero empleados. Le voy a decir abrir. Conectando, ahí dice, no lo está conectando. Y me muestra la tabla, ¿sí ves? Entonces la selecciono aquí en el check y él me da una muestra para verificar que sí es la que voy a trabajar. Y le doy a aceptar. Eso es todo. Ya ahí la monta en Power Query. Ve, ya aparece la consulta aquí. Aquí en Power Query le dicen consulta. Pero es la misma base de datos o matriz o tabla, la misma. Bueno, ahora voy a subir la otra. Nuevo origen, libro de Excel y subo permisos. Y subo la tabla de permisos. Si la base de datos tiene rangos, tiene listas, perdón, todos van a aparecer aquí. Por eso es que yo siempre le doy a todo T para saber que es una tabla, ¿sí? No confundirme con otros nombres que se hayan creado dentro de esa base de datos, ¿no? Si esto le han dado allá en Excel nombres de rangos a la base de datos para hacer listas, etcétera, pues todo eso va a aparecer ahí. Pero usted tiene que saber que tiene que coger la tabla como tal, ¿no? De permisos y le dice aceptar. Bueno, entonces, cuando usted monta una base de datos en Power Query, parémonos aquí empleados. Observen que él automáticamente a cada columna, los que lograron manejar Access, por ejemplo, yo hace muchos años también enseñé Access, es lo mismo. Entonces, él a cada tipo de columna le da, a cada columna le da un tipo de dato automáticamente. Él detecta y dice, ah, esta es una columna de números. Esta es una columna de texto, de texto, de texto. Esta es una columna de fecha. Él la identifica y le da el formato. Mire, este 1, 2, 3 quiere decir, hágale clic ahí en el 1, 2, 3 y él le dice que esa es una columna de tipo número entero y está alineado a la derecha. De hecho, ¿no? Por eso sé que también es un número. La de nombre la define ABC, que es de tipo texto, ¿cierto? ABC de tipo texto, de tipo texto. Todas las columnas. Y esta la define de tipo fecha, ¿sí ves? Le da un formato. Entonces, hay que confirmar. Me ha pasado que en bases de datos grandes, él tiende por allá al final a dejar las fechas en número, porque acuérdense que las fechas son números, ¿no?
los que no manejan bien el tema de fechas, acuérdense, es lo mismo que Excel. Una fecha es un número, ¿no? Si yo le doy aquí control coma en Excel, que es el atajo de la fecha del sistema, esta fecha visualmente es un formato, pero internamente esto es un número. Es el número 46.213. Mañana será el número 46.214. Y la primera fecha, tanto en Excel como en Power BI, es el 1 de enero del año 1900. Ese es el día 1 para Excel. A partir de ahí es que se hacen cálculos. Ese es el día 1, ¿sí ves? A partir de aquí, de estas dos fechas, es que entre esas dos fechas, entonces por eso es que yo puedo hacer cálculos cogiendo una fecha, restándole la otra, hay funciones para fecha, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces en Power BI lo que pasa aquí en Query, cuando son muy grandes las bases de datos, él tiende a convertir la fecha a número. Entonces lo que uno hace es sencillamente confirmarla, decirle fecha, ¡pum! O sea, yo no me pongo a revisar, yo solamente le digo aquí fecha y ya, ¿sí? Bien, y el sueldo que aquí lo define también de tipo, el 1, 2, 3 quiere decir que es de número entero. Esta base de datos montó bien, porque los encabezados de la base de datos, que son nombre, apellido, ciudad, montaron bien en el encabezado de la tabla, de la hoja. Yo llamo siempre esta primera fila 0, la fila 0. Los encabezados no pueden quedar en la fila 1. Los encabezados tienen, usted sabe que montó bien aquí, porque los encabezados deben de quedar aquí, en la fila 0 que yo llamo, o en el encabezado de la hoja. Si me voy a permisos, pasa lo mismo, miren, ¿sí? Por eso sé que montó bien. Si no montó bien, hay forma de arreglarlo y todo eso que es lo que vamos a aprender. ¿Por qué a veces no monta? Porque cuando usted tiene una base de datos en Excel, a veces no monta bien porque usted tiene títulos. Se le olvida que las bases de datos deben de estar estructuradas y las sube a Power Query. Lo que pasa es que en Power Query sí las puedo arreglar. En cambio que en Power BI, si llegaran a tener títulos, en Power BI no lo voy a poder arreglar. Que a usted se le olvidó que la base de datos no deberían de tener títulos y la subió con todo y totales. Power Query le da la facilidad, viene un ejercicio de eso, donde usted monta la base de datos toda, pero viene con títulos, con totales, o sea, viene con todo lo que no tiene que tener. Pero entonces Power Query sí me da la facilidad de arreglarla, en cambio que en Power BI no puedo arreglarla. Bien, entonces aquí viene, por ejemplo, también el ID del empleado, viene el permiso, viene con unas, a cada columna le dio un nombre, ¿no? De tipo fecha, la voy a confirmar. Esto es de tipo fecha. El inicio del permiso, esto es de tipo hora. Sustituir la actual. Y aquí le voy a decir también, ¿qué es lo que pasa aquí? Acuérdense que los decimales son números también. Las horas, perdón. Las horas son números, ¿no? Y son números en fracción decimal. Entonces, él la interpreta como un número y monta un formato diferente. Entonces, aquí tengo que decirle que esto es una hora, para que la entienda. Sustituir sobre la actual. Total horas permiso, díganle aquí, digámosle de duración, a ver si nos la arregla ahí. No. Entonces, cada paso que yo haga, él lo va grabando aquí en este panel que se llama el panel de pasos, que es como una macro de grabación. Entonces, cada cosa que yo vaya haciendo, cada proceso que yo vaya haciendo, él lo va a grabar.
Entonces yo hice un paso donde le dije que quería que eso fuera de tipo duración, pero no me cogió el cálculo, entonces la voy a eliminar. Elimino el paso y devuelvo, ¿no? Entonces digámosle simplemente que es un número entero, a ver. Pues no me convence como voy a eliminar aquí el paso. Si le digo que es de tipo hora, mejor, sí. ¿Sí ves? Ahí sí cuadro bien. ¿Ya? Bueno, aquí pasó algo y se me dañaron los formatos. Mira, mira que a todos les puso AB 1, 2, 3, o sea, de texto y de número. Voy a eliminar todo esto a ver qué pasa. No. Pierdo más tiempo arreglándola que volviéndola a subir. Entonces la voy a eliminar. Ahí hice algo, no sé qué hice ahí, y me dañó todos los formatos de las columnas de permiso. Empleados quedaron bien, ¿sí ves? Ahí están cada uno con su formato. Pero permisos, la voy a eliminar y la voy a volver a subir. Entonces aquí con botón derecho le digo eliminar y la voy a volver a cargar. Permisos. Pierdo menos tiempo subiéndola que ponerme a cambiar cada columna. De permisos, aceptar. Entonces, aquí está bien, número, este es texto, este es texto, este es texto, este es texto, este es de tipo fecha, la confirmo, este es de tipo hora, sustituir la actual, fin del permiso, es de tipo hora, y el total permiso es de tipo hora. Listo. ¿Ya? Y este es de tipo texto. Ahí queda bien, ¿cierto? Perfecto, ya tengo las dos. Bueno, bien. Yo necesito implementar es la tabla de permisos, porque yo necesito presentar un informe de sueldos, pero resulta que aquí solamente tengo la cédula. Entonces también, sí, dime, ¿iban a preguntar algo? No, profe, por mi parte no. Bien, bien, entonces la tabla que voy a pasar, yo necesito pasar para la tabla de permiso, necesito pasar de empleados, necesito pasar el nombre y el apellido, necesito pasar la fecha de contratación y necesito pasar el sueldo. O sea que necesito hacer un cruce de datos. Pero para cruzar datos, debo de relacionar, porque aquí siempre tengo que hablar de relaciones. Cuando yo necesito traer información de otra base de datos, de otro archivo, necesito hablar de una relación. Y ahí es donde se le pone la cresta al pollo, porque esto viene preparado, pero muchas veces a usted le dan esta base de datos, pero no viene la identificación, entonces no le sirve. Entonces usted tiene que allá darse las mañas de para ver esta base de datos, cómo le pone la cédula. Tiene que ponerse a buscar otra base de datos por allá en compras, en registros, y finalmente hasta que usted adecue la base de datos. Esa es la magia de alistar datos. No siempre vienen así. Esto porque es una clase y ya están preparadas, pero no siempre la información viene completa. Si yo necesito pasar el nombre para permisos y en la tabla de empleados no está la cédula, pues no puedo hacer la relación. Entonces, previamente me tengo que ir para Excel
o venir aquí y subir otra base de datos donde estén los nombres y que tenga la cédula y poderla poner aquí. Entonces van a haber muchos obstáculos para poder alistar una base de datos en forma correcta, ¿ya? Bueno, pues aquí vienen diferentes ejercicios para aprender algunas de las situaciones que se nos presentan, ¿no? Bien, entonces, para yo poder pasar estos datos de el nombre, el apellido, la fecha de contratación y el sueldo, necesito unir empleados con permisos. Necesito relacionarlos. Hacer un modelo de datos que se llama, y ese modelo de datos lo puedo hacer con dos campos en común. Entonces, en la tabla permisos tengo la identificación del empleado y en la tabla empleados también tengo la identificación del empleado. Para un mejor entendimiento de los datos, entonces, en la tabla permisos, todas estas cédulas que están aquí son las cédulas mismas que están aquí en empleados. En empleados son cédulas únicas. Y en permisos, pues obviamente la cédula se puede repetir porque un empleado puede pedir varios permisos, ¿no? Teniendo claro que la relación se hace con dos campos en común, que era lo que les decía ahorita. Si entonces yo no tengo el campo en común de ida del empleado ahí, paila, repaila, hasta ahí llego, tengo que devolverme para poder arreglar la tabla de empleados y que aparezca la cédula. Si no tiene la cédula, no puedo hacer la relación. Afortunadamente aquí sí están, entonces podemos avanzar. Entonces, para relacionar aquí en Power Query, debo de pararme en la base de datos que voy a implementar. La que voy a completar es la base de datos de permisos. Esa es la que voy a implementar. Entonces me paro aquí. Y por inicio, por aquí por donde dice combinar, combinar es sinónimo de relacionar. Parado en la tabla de permisos. Aquí en combinar, combinar consultas. Tienen que poner bien ahí la puntica, sin miedo, sin susto, sin que le tiemble la mano. Bien aquí en el icono de la flechita y bien aquí en donde dice combinar consultas. Entonces saca un mapa donde me dice, vea, usted está parado en la tabla de permisos. Y entonces, ¿con qué lo va a relacionar? Entonces aquí, en este cuadrito le va a decir que lo va a relacionar con la tabla empleados. Entonces ahí tiene las dos tablas que va a unir. ¿Qué me falta? Seleccionar los dos campos en común. Entonces, I de empleado con I de empleado. Él aprueba la relación. Esta ya es una base de datos de 8.057 registros, ya es una base de datos un poquito más grande, ¿no? Le doy a aceptar y en el momento que él la relaciona en la tabla de permisos, él monta la tabla de permisos. Por eso dice table, 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 table. Entonces, aquí lo que voy a hacer como una especie de buscar B o buscar X, pero todos los voy a hacer al mismo tiempo porque voy a pasar el nombre, el apellido, la fecha de contratación y el sueldo. Entonces, aquí en esta tabla, yo le digo, muéstremela aquí, expándala. Y entonces usted ahí escoge los campos que va a pasar. Entonces, quita aquí y le dice, voy a pasar. Este sería un buscar B, este sería otro buscar B, este sería otro buscar B y este sería otro buscar B. Porque ahí le estoy diciendo que de la tabla empleados necesito que me ponga aquí en permisos el nombre, el apellido, la fecha de contratación y el sueldo.
y le quito esto de usar el nombre de la tabla para que no me vaya a salir T empleados, nombres, T empleados, apellido, T empleado. Yo le digo, no, solamente el nombre de la columna. Y le doy a aceptar. Y en un abrir y cerrar de ojos tienes 4 buscar B en un momentito. Ya hay cruce de datos. Eso comparado con Excel es una maravilla. Primero, por formulación, ¿no? Porque no estoy haciendo una sola fórmula. Y segundo, por capacidad de lectura, porque donde fueran bases de datos grandes, vuelvo y repito, aquí tendría la mano en la quijada esperando a que él ahí haga el proceso en Excel, ¿no? Y bueno. Después de añadir las columnas, pongamos que ese archivo lo puedo llevar. Esto lo puede exportar a Excel, claro. Claro, se pueden exportar a Excel. ¿Qué es lo bueno de Power Query que no puedo hacer en Power BI? Por ejemplo, puedo acomodar las columnas. Usted sí vio que en los cálculos que nosotros hicimos en el ejercicio anterior, todos los cálculos quedaron las pilas al final. Que cuando hice el relay para cruzar el nombre del cliente, me quedó al final, luego el asesor, luego el producto, ¿sí? Me quedaron al final. Entonces no los puedo arreglar. En cambio que aquí sí yo le puedo decir acomodar la información, ¿ya? Pero yo necesito dejar el nombre y el apellido en una sola celda, en una sola columna, ¿sí? Bueno, entonces, yo les decía que aquí, en este Power Query, este se llama el panel de consultas, porque aquí en la medida en que usted vaya subiendo bases de datos o consultas, se las va a mostrar aquí. Este panel, pues lo puede reducir, lo puede ampliar, ¿no? Y sobre esta consulta o sobre esta consulta yo puedo sacarle un hijo y sacar una nueva consulta, que eso no lo puedo hacer en Power BI. Era lo que les decía, si esto tiene 80 columnas y yo finalmente no necesito sino 10 para hacer mi informe, pues yo puedo sacarle un hijo a este con las 10 columnas que necesito. A eso es lo que se le llama un query. Y entonces a Power BI bajaría las 8 columnas o las 10 columnas y no montaría toda la base de datos para eso. Bien, hacia allá vamos a aprender eso. Entonces, ya estando aquí, yo voy a unir el nombre con el apellido, ¿sí? Para que me quede en una sola celda. O le puedo decir primero el apellido y luego el nombre, como quieran, ¿no? Entonces, por acá dice agregar una columna. Y le voy a decir que me agregue una columna personalizada. Y entonces aquí donde dice personalizada le voy a colocar nombre completo. Y aquí en el igual, es como un campo calculado de lo mismo que también hacíamos en Excel, es muy parecido. Entonces le voy a decir que coja los apellidos, coloco una comilla, apellido, entonces coloco una comilla, coloco primero el ampersand, que es el de concatenar, ¿cierto? Comillas para generar el espacio, ampersand, que es el que une,
y en los nombres. Entonces va igual, hace doble clic en apellidos, genera el ampersand, comillas, abre comillas, cierra comillas, ampersand y nombres, y le da aceptar. Y defino bien la columna, porque él siempre mire que aquí me la colocó ABC 1, 2, 3. Entonces le digo que no, que esto es, o es de sal o es de azúcar. Le digo, no, usted es de texto. No pueden quedar esas columnas que dicen ABC 1, 2, 3 porque no, el sistema no sabe qué tipo de dato es, ¿no? Y entonces este nombre completo lo puedo correr y lo voy a poner aquí. Por eso es que esto es de tiempo, esto es de, el alistamiento de los datos es de lo más importante. No se afanen en dicen hacer es que la gráfica y eso es como la cereza del postre, lo último. Lo que hay que aprender es todo esto. Nombre completo. Ahí lo pasé. Y lo voy a pasar a mayúscula. En Excel tengo que decirle mayús, luego borrar la forma, borrar la columna y finalmente dejarla que es. Aquí solamente le digo botón derecho y por transformar le digo mayúsculas y ya. Ahí la tengo en mayúsculas. Entonces, todo lo que yo vaya haciendo, él lo va grabando aquí, miren, ¿sí ves? Cada paso que yo vaya haciendo. Este se llama el panel de pasos. Pero este panel de pasos hay veces que uno lo cierra para tener una mejor visualización de la base de datos. Pero si lo vuelve a necesitar, como en todas las ventanas de Microsoft, por vista usted encuentra todas las ventanas. Vista, configuración de la consulta y ahí le vuelve a aparecer el panel de pasos. Se la tienen que aprender porque uno tiene que estar cerrando y abriendo este panel de pasos. Vista, configuración. ¿Sí? Entonces, estas dos columnas las voy a eliminar. Ya no las necesito. Aquí con botón derecho le digo quitar y con botón derecho le digo quitar. Voy a pasar fecha de contratación para el lado del nombre. Nombre completo y la pongo ahí. He traído una fórmula implícita que me permite hacer un cálculo de fechas para saber, por ejemplo, el tiempo laborado que tiene el empleado de acuerdo a la fecha de contratación al día de hoy. Hay un cálculo implícito que se puede hacer para que el sistema me muestre ese dato que necesito, el tiempo laborado. Entonces voy a duplicar esta columna. Fecha de contratación, le doy botón derecho y le voy a decir duplicar columna. Y él la coloca al final. Entonces le voy a cambiar el nombre. Lo pueden hacer con doble clic, con F2, con botón derecho. Casi las mismas funciones de Excel, ¿no? Botón derecho, le digo cambiar nombre y le digo tiempo laborado.
En ese tiempo laborado, entonces usted le va a decir aquí por inicio, por transformar, se me olvidó, por inicio, no es por transformar, perdón, sí, por transformar, parado en la columna de tiempo laborado, por transformar aquí en fecha, le va a decir que esa columna es de tipo antigüedad. Y él le da un formato especial. Ese tipo de antigüedad quiere decir que es un cálculo que él va a hacer. Entonces le digo de tipo antigüedad. Y mira que ahí le da un formato es todo raro ahí, ¿cierto? Pero continúe. Entonces aquí parado le va a decir botón derecho, transformar, y le dice que el cálculo que quiere hacer de esa fecha hasta el día de hoy va a ser en años. Total años. Y lo dejo como número entero. Se puede decir aquí número entero. ¿Listo? Y lo paso acá. Esta herramienta es muy poderosa, supremamente poderosa para manejar datos. Bien. Por ahora me voy a ir para Excel, entonces aquí en inicio le digo cerrar y aplicar. Y obviamente él me va a bajar las dos bases de datos. Por ahora, hagámoslo así. Ahí están las dos bases de datos, o sea que también quedaron en Power BI. Están en Query y en Power BI. Vamos a dejar ahí. Yo creo que con eso tienen material para que estudien. No se dejen coger ventaja, por favor, vayan estudiando los videos, repásenlo. Sobre todo esta parte de formato, es importante que vayan evolucionando en eso, aprendiendo por dónde se cambian los formatos a la gráfica, a la tabla, a la matriz, a la tarjeta, al segmentador, que es donde uno pierde tiempo. Le vamos a dar archivo, guardar, guardar como, examinar y lo graban en la carpeta de permisos. Le pueden decir ahí info, permisos, sueldos. Y aquí termina nuestra clase. Profe, ¿usted nos alcanza a enviar el video de pronto mañana Mañana, sí, mañana se los envío. para poder practicar antes de la próxima clase? Sí.